Regresamos, estamos analizando la elección judicial de ayer y quizás la única sorpresa es que todo el mundo pensaba que quien iba a sacar más voto era alguna de las tres ministras ya existentes, Lenia Batres, Yasmín Esquivel o Loreto Ortiz, que iba a sacar más votos. Al momento de estar grabando este programa, pues resulta que el candidato con más votos es un hombre, es Hugo Aguilar Ortiz. Yo la verdad nunca había oído de este Hugo Aguilar, no sé si alguien lo había oído, pero es, digamos, la única sorpresa, ¿no? Que no haya sido alguna de las tres ministras. Pero las ministras van muy bien, ¿no? Van muy bien. De hecho, las tres se quedarán. Las tres se quedarán, sí, claro. Las tres se van a quedar y además entrará Estela Ríos González, que era la consejera del presidente López Obrador. Estaba en el acordeón, y también Sara Irene Herrerías, que también estaba. Ella es muy cercana a Claudia. Sí, por eso, o sea, sí, las 5 mujeres que entrarán, pues son mujeres que le interesaba a Morena que entraran. Los hombres, pues ya dijimos a este Hugo Aguilar. Me queda la duda antes de seguir, porque te lo quiero hacer. ¿Quién va a ser presidente de la Corte? Porque ya no me quedó claro si el que tenga más votos. Es el que tenga más votos. Ok, entonces seguramente será Hugo Aguilar. Entonces, si se comprueba esto de que sacó más votos que las ministras, pero ahorita pero sí. No la propia reforma, sí. Yo leí que tenía otra disposición que dice que ellos, es por elección de entre ellos. Entre ellos, por eso no me quedaba hasta claro. Donde yo creo, hay dos disposiciones contradictorias, tienen toda la razón. Sí hay esas dos, sí. Pero yo tengo entendido que todo el mundo está en el entendido que es por votos, digamos. Por voto popular. Democracia. Por voto popular. Además debe ser consistente con la propia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esas dos disposiciones, porque se equivocaron, digamos. Sí. Hubo un error. Sí. No sé si lo matizaron en la ley secundaria tratando de evitar el error, y las leyes orgánicas no las he leído, pero ellos detectaron que había ese error, quizá la ley orgánica lo matizó. Bueno, pero si es por voto, pues no quedará ninguna de las tres ministras existentes, ¿no? Lo cual, insisto, esa es la gran sorpresa, Blanca, ¿no? De esta elección, ¿no? ¿Ustedes habían oído? ¿Alguien había oído de Hugo Aguilar? Por cierto, nos tendremos que poner al día. A investigar, ¿no? Efectivamente, las que más sonaban eran las tres ministras en funciones. Sí. Todas con clara cercanía con Morena y de hecho con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que tengamos pues esa como la gran sorpresa y que quizá ninguna de ellas logre tener la votación suficiente para presidir la Corte, pues sí nos habla de que la parte de operación que tuvo que ver ya no solo de evitar que el Poder Judicial siguiera siendo el instrumento fundamental de la oposición en un sentido amplio, no solo la política, sino también la económica, incluso la ideológica, digamos, pues nos habla que aquí sí ya se dio un paso más allá, que es lograr el control, efectivamente, pues de la corona del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Pareciera, si hacemos un zoom out, digamos, ¿no?, de la escena, como una especie de una reversión a un periodo anterior de nuestra historia, ¿sí?, que caracterizó a México pues durante, de hecho, pues ha sido poquitas veces en donde hemos tenido un poder judicial que no esté subordinado al poder ejecutivo. El grueso de nuestra historia ha sido más bien el poder judicial subordinado al poder ejecutivo y el poder ejecutivo controlando también el legislativo. Concentración total, no, nada, digamos, lo más lejano a la división de poderes. En ese contexto, a mí me parece que algunas de las preguntas que yo me hago es, bueno, ¿cómo ese régimen, por ejemplo, del PRI clásico o otros regímenes que concentran China, ¿sí?, el poder todo, completo, cómo le hacen para darle certeza a la inversión privada? ¿Cuáles son los mecanismos que generan para darle, porque bueno, de alguna manera se lo dieron durante largas décadas en México? Bueno, hay arbitrajes internacionales. Pero antes de eso, si piensas en México en los 50, los 60, altísimas tasas de crecimiento, mucha inversión, había tipo de acuerdo, ¿sí?, que no pasaba por la independencia del judicial y que sin embargo, cuando menos a los inversionistas les dabas predictibilidad. Me pregunto
si alguien está pensando en eso dentro del gobierno y están ideando alguna manera de lograrlo. Es un punto interesante. Chucho, ¿nos levantamos hoy con un nuevo régimen político, tú dirías? Bueno, yo creo que ya llevamos un rato con un sistema político francamente autoritario. Creo que se consolida claramente con esto que yo creo que no puede ser trivializado, que es el que la Suprema Corte de Justicia está integrado plenamente por voceros de un gobierno que están con una misión explícita de defender el proyecto político de la mayoría en este momento. Yo creo que esto es históricamente muy severo lo que estamos viviendo y sí tiene un contenido claramente antidemocrático en el sentido elemental de la vigencia de una estructura pluralista y del sometimiento del poder político al orden constitucional. Y eso explícitamente ha sido abolido. Desde luego que tiene este barniz de la votación popular, pero es una Suprema Corte, tendremos un tribunal de disciplina, un tribunal electoral que será un altavoz más de la presidencia el tribunal de la electoral República. ya lo es. Yo creo que eso es lo que nos da una idea, el atisbo de lo que viene, es el tribunal electoral de hoy. Yo estaría de acuerdo contigo. Sí. Ese fue el anuncio claro. De 3 magistrados que estaban simplemente ratificando la decisión de la mayoría. Eso es lo que tendremos. Entonces, bueno, sí me parece que estamos ya con toda claridad en un sistema que ya no tiene estos elementos esenciales, a mi juicio, de un régimen constitucional. Por cierto, Javier, la cobertura de la prensa extranjera iba mucho en ese sentido, de que México está perdiendo, pues se está teniendo una deriva autoritaria, ¿no? No sé si las viste, o sea... Sí, la he visto, ya al final ese remate tuyo ya es más tuyo que de la... O sea, yo creo que la prensa internacional ha sido... La prensa internacional ha sido crítica de la reforma, sin lugar a duda. Pero quiero agarrarme de 2 cosas. Una que tú dijiste es que la sorpresa... la Suprema Corte, y otra cosa que dijo Chucho de que históricamente esto es algo muy serio. Sí. Yo estoy de acuerdo, que es algo muy serio. Y también me quiero sumarlo a la sorpresa para hablar de lo que yo creo que fue un error de la oposición de no aprovechar este momento. A diferencia de la revocación de mandato. Y otra vez, más allá de... ¿no? Aquí todo el mundo mucha gente felicitó a Zedillo por salir a oponerse. Y luego también en esta mesa se habló y nadie salió a hacerle eco. Bueno, yo creo que una vez más nadie sale a decir, y no estoy hablando de editoriales por aquí y por allá, estoy hablando de algo más organizado. Yo creo que dada la importancia del momento, a diferencia de la revocación de mandato, era una votación irrelevante, sí no. Y yo creo que la oposición desaprovechó esta idea de entre menos voten mejor. Yo creo que fue un error, porque había muchas maneras de aprovecharla votando, muchas maneras. Y también había muchas maneras de aprovechar este momento tan histórico, tan importante, tan crucial, sin votar, pero haciendo otras cosas. No hicieron ni una ni la otra. Y yo creo que la indiferencia ciudadana no es para nada una amenaza a Morena y al nuevo régimen que describe Chucho. Y lo que creo que hay que hacer, desde el punto de vista de la oposición, en un sentido amplio, no solamente partidista, pues es tratar de hacer algo, ¿no? Yo sí creo que hay contrafactuales. Si hubiera habido un alto porcentaje de anulación, si hubiera habido todavía no lo sabemos, 2 sorpresas, no lo sabemos, no, pero un alto porcentaje, dentro del 13% sigue siendo un... ¿no? O sea, si hubiera habido una participación del 40% con 20% de anulación, si hubiera habido en vez de una sorpresa, 2 sorpresas, otro contrafactual. Yo sí creo que fue una oportunidad desaprovechada. Pero no le estás dando un poder a la oposición que no tienen actualmente. Yo creo que es una oposición desorganizada, desmovilizada, bueno, desmotivada. Leo, ¿qué haces ante eso? Te organizas, te motivas. ¿Qué debería de motivarte lo que describe Chucho? Yo creo que tener una posición.
y ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano tuvo una posición clara frente a la reforma. Los gobernadores de partidos distintos a Morena pues tuvieron una política distinta a la que uno intuye que era la posición de los liderazgos de su partido. Yo estoy de acuerdo con Javier. Creo que no hubo una postura clara que debía de haber tenido la oposición. No solo eso, lo dijo muy bien, yo creo en tercer grado la semana pasada Denise Merker, o sea, vimos a una oposición floja. Fue más dura, Denise. Sí, simplemente que yo creo que la oposición desaprovechó una oportunidad y diría algo más. Creo que moviéndonos hacia un sistema político en donde vemos cada vez más concentración del poder político en una sola fuerza, que es Morena y sus aliados, en lo que sigan de aliados, porque ahí se separaron ahora un poco las municipales de Veracruz, básicamente vamos a necesitar una oposición que esté dispuesta a trabajar en los intersticios. Porque si no, se vuelve absolutamente una profecía autocumplida el que esa oposición en ese estado lamentable que se encuentra, pues se quedará así o irá estando cada vez peor. Hay que los poquitos huequitos que te deje el régimen para organizarte, tendrás que aprovecharlos. Totalmente. Y no lo están aprovechando, claramente no lo están aprovechando. No solamente la oposición partidista, tampoco la oposición de las organizaciones de la sociedad civil, todas esas desgarrándose las vestiduras por la democracia liberal, la división de poderes. Pero ¿cómo que desgarrándose las vestiduras? O sea, que están exagerando o está fundado la denuncia. No es desgarrarse las vestiduras, pero me llama la atención hemos perdido a la Suprema Corte de Justicia. Hacer todo eso. No, es desgarrarte las vestiduras y tirarte en tu sofá. No, es denunciar lo que está pasando. Una sola persona, un analista que hizo el análisis de las candidaturas y le ofreció a los que querían votar algunas pistas, hizo más que toda la oposición de sociedad civil y de la oposición partidista. Yo soy mucho más escéptico en este tema de la oposición, porque yo creo que es como pedirle a un paciente que está en terapia intensiva con todos los, o sea, que está a punto de morirse. Tienes que hacer más, pero sobre tienes todo, que aprovechar la oportunidad, tienes que sanarte. No, yo creo que... O sea, en lo que yo estoy en desacuerdo con lo que plantea Javier y Blanca, es que se está lanzando la responsabilidad del atropello en quienes no tuvieron la capacidad de defenderse ante el atropello. Sí. Es cierto que pudieran haber hecho más, pero la responsabilidad de este desastre es del violentador que fue Andrés Manuel López Obrador y su cómplice, que fue Claudia Sheinbaum. Es decir, que no haya habido una gran estrategia es cierto, pero el hecho histórico es que un régimen logró imponerse para ganar el control absoluto de la Suprema Corte. Chucho, yo lo que propongo que es que aprovechen el desastre. Pero, no que se hagan responsables, que aprovechen. Bueno, si el desastre es del tamaño de la naturaleza que describes, si eso no permite algo de movilización y organización, entonces insisto, pedirle a un paciente que está en terapia intensiva a punto de morirse, en fin, mano, tienes que hacer más, aprovecha más la situación. A mí me parece... La pregunta es si va a salir una nueva oposición de todo esto, porque esta oposición yo creo que está condenada a morirse. Lo vimos ayer, lo hemos visto ya totalmente... O sea, 3% votaría por el PRI o por el PAN. Pues sí, o sea, yo estoy hablando de algo que va más allá de PRI-PAN, pero... Bueno, habría, por cierto, los invito a que el próximo semana... debatamos qué es la oposición, o sea, más allá de la oposición partidista, ¿de qué está hablando Javier? Yo entendí que era la oposición partidista. Pero la oposición... Desde el principio, definición amplia de la oposición. Yo creo que es importante hablar. Pues incluye las organizaciones de la sociedad civil, incluye el empresariado organizado, incluye todos aquellos que se... Bueno, ¿tienen organizaciones empresariales o no? Sí hay, y sirven. Para defender sus intereses cuando van en contra de lo que hace el gobierno. Bueno, pero es todo un conjunto de fuerzas que se oponen a que sea uno solo el que decide y al sentido de sus decisiones. Yo creo que tenemos que debatir. Sí, y la oposición, efectivamente, la partidista existente, pero en general, cualquier oposición que surja en México ahora, desde mi punto de vista, va a tener que asumir que tiene que operar en los intersticios. Los que no estamos ideológicamente con la 4T, estamos en los medios, ¿somos parte de la oposición? Unos sí, otros no.
A ver, bueno. Hay unos que son comparsas, otros que no son tan comparsas. Hay que ir definiendo eso, ¿no? En fin, bueno, toca hacer rápido una pausa y ya regresamos a concluir este muy importante tema. Vaya que da para todo un programa el asunto de la elección judicial del día de ayer. Regresamos.